Story 1. ¿Qué pasó en el campamento Red Pines? El lugar estaba muerto, y aún así respiraba. Los senderos estaban cubiertos de maleza, las cabañas cubiertas de musgo, y la antigua fogata en el centro del claro parecía una herida abierta en medio del bosque. Campamento Red Pines. Casi 30 años desde el incendio. Y aún así, había algo en el aire, como si el tiempo se hubiera negado a pasar por allí. Fue idea de Pedro. Encontró el lugar en un foro oscuro, uno de esos rincones de internet donde gente rara comparte historias aún más raras. 4 cuerpos nunca encontrados. Un monitor desaparecido semanas antes del fuego. Rumores de rituales, de pactos, de juegos que fueron demasiado lejos. Todo es exageración, decía él, con esa confianza de quien nunca ha sentido miedo de verdad. Julia trajo la cámara, Clara, el vino, y yo traje ese tipo de miedo que uno no dice en voz alta. Llegamos poco antes del atardecer. El aire era más denso que en las carreteras por donde veníamos. Aunque llevábamos mochilas pesadas y hacía calor, nadie transpiraba. No había mosquitos, ni sonidos. Armamos las carpas cerca de lo que había sido el comedor. Las ventanas estaban rotas. Adentro olía a madera húmeda y a algo más. Algo que no se puede nombrar. Pedro exploraba con entusiasmo adolescente. Encontró una linterna vieja y bajo una tabla levantada por la humedad, un gafete parcialmente quemado. El nombre era ilegible, pero la foto mostraba a un chico con una sonrisa forzada y los ojos entrecerrados. Año 1994. Julia sacaba fotos como si fuera arte. Clara bebía sola. Esa noche, el fuego no quiso encender al principio, y cuando por fin lo hizo, la llama era demasiado baja, incluso con leña seca. Reímos, contamos historias. Pedro empezó a burlarse de la leyenda del campamento, y fue entonces cuando oímos los pasos, ligeros, rápidos, como niños corriendo entre los árboles. Pero no había niños. La fogata se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado justo al lado de nuestros cuellos. Volvimos a las carpas en silencio. A las 3:12 de la madrugada me despertó un grito, corto, brusco. La carpa de Clara estaba abierta, vacía, el suelo pisoteado. Ninguna señal de sangre, ningún sonido de huida, solo silencio. Corrimos por el bosque, llamándola, pero las voces se disolvían, como si el bosque no quisiera que resonaran. Pedro insistió en que se había ido por su cuenta. Julia temblaba. Dijo que, al despertar, encontró otro gafete quemado dentro de su carpa, con la cara de Clara. Intentamos salir del campamento antes del amanecer, pero el sendero ya no llevaba a la carretera. Los árboles parecían cerrarse en círculos. Ya no caminábamos en línea recta. La brújula temblaba como si estuviera en pánico. Por la mañana, volvimos al centro del campamento. Y allí, entre las cenizas de la fogata, había 4 gafetes ahora, todos con nuestros rostros. El de Clara. Todavía sonreía. En la pared de uno de los viejos galpones, escrito con carbón, siempre regresan cada verano. ¿Y lo más aterrador? Una semana después, ya en casa, el perfil de Pedro desapareció de las redes. Julia dejó de contestar y recibí una notificación en el celular. Recuerdo de hace un año. Era una foto, nosotros 4, en campamento Red Pines. Pero nosotros fuimos allí por primera vez hace solo una semana. Story 2. Los que nunca durmieron. Nadie recordaba exactamente quién tuvo la idea de ir. Tal vez fue Leandro o Ana. Solo recuerdo que, cuando mencionaron la ruta en minas donde los campistas perdían el sueño, todos rieron como si fuera un meme. Debe ser la altitud, dijeron. O la culpa, comentó alguien riendo. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Era una broma. Solo un bosque como cualquier otro, pero no lo era. Llegamos al final de la tarde. La luz del sol lo doraba todo.
pero había algo detenido en el aire. Ese tipo de silencio que no es paz, es espera. Montamos las carpas en una meseta alta, sin señal, sin nadie. El lugar perfecto para desaparecer del mundo por 3 días. La primera noche, Ana no pudo dormir. Decía que su cuerpo estaba cansado, pero los ojos simplemente no se cerraban. Tomó té, se dio la vuelta, probó meditar. Nada. La segunda noche fue Leandro. Se retorcía, murmuraba. Decía que cuando por fin parpadeaba, veía a alguien dentro de la carpa. Se mantenía despierto, encendiendo la linterna cada 5 minutos. La tercera noche, ya nadie durmió. Comenzamos a caminar por el campamento como sonámbulos conscientes. Ana sangraba por la nariz. Leandro temblaba. Yo oía sonidos entre los árboles. No eran voces, eran palabras sin forma, dichas en un idioma que no reconocía, pero cuyo miedo entendía. Marcos fue el primero en dormir por la fuerza. Se desmayó, pero despertó gritando. Decía que en el sueño ya no era él. Decía que lo habíamos enterrado y que tuvo que cavar para regresar. Después de eso, nadie más quiso cerrar los ojos. El bosque empezó a cambiar. Los árboles estaban más cerca de lo que recordábamos. Las mochilas comenzaron a desaparecer, una por una. Nuestros rostros en los reflejos del agua tenían expresiones que jamás hicimos. Ana dejó de hablar. Solo caminaba en círculos. Leandro se quedaba mirando fijamente la carpa, como si hubiera alguien dentro. Y lo peor, estaba vacía. La última noche, si es que fue noche, nadie dijo una sola palabra. Nos quedamos sentados, sucios, con los ojos abiertos de par en par, esperando no sé qué. La luz nunca llegó, y cuando llegó, ya era demasiado tarde. Días después, solo encontraron mi carpa, vacía, pero la tela estaba llena de una sola palabra, escrita decenas de veces: despierto. Story 3. La tierra hueca. Al principio, eran solo golpes, bajos, rítmicos, como si alguien golpeara con la palma de la mano una gruesa pared de tierra. Pum, pum, pum. Pero no había paredes ahí, solo suelo, selva y nosotros. Éramos 5, un grupo de universitarios brasileños en intercambio en Colombia, parte de un proyecto de biología sobre vibraciones del suelo y comportamiento de animales subterráneos. Nuestro campamento estaba en lo alto de una formación rocosa, rodeado por selva húmeda y un río oscuro. El terreno era blando, reciente, casi vivo. Instalamos los sensores el segundo día y captaron pulsos regulares justo debajo de donde dormíamos, como un corazón o una advertencia. Mateus dijo que eran topos. Cecilia pensó que era agua subterránea, pero había un patrón, siempre entre las 3:11 y las 3:19 de la madrugada, como si algo allá abajo despertara y esperara. El cuarto día, uno de los sensores dejó de funcionar. Fui a revisar. El hoyo que habíamos cavado para el equipo estaba diferente, más profundo, más ancho, y alrededor, marcas, como rasguños, hechos de adentro hacia afuera. Esa noche nos despertó un sonido. No eran los golpes. Esta vez eran voces apagadas, como si alguien hablara desde dentro de la tierra, palabras enredadas, pero con un ritmo casi humano, casi. Luana gritó al ver cómo la carpa de Mateus se desmoronaba. Salimos corriendo. Él ya no estaba. La carpa seguía cerrada, intacta, sin ningún corte, pero el suelo debajo se había hundido levemente, como una sábana que se jala por debajo. Intentamos cavar, solo encontramos piedras y tierra caliente. Sí, caliente. Al día siguiente decidimos marcharnos, pero el camino ya no era el mismo. Los senderos estaban cubiertos de ramas que antes no estaban allí. La selva parecía cerrarse sobre nosotros. Esa noche, los golpes volvieron, más fuertes, más cercanos. El suelo temblaba, no como un terremoto,
sino como un animal arrastrándose debajo de la piel. Cecilia se quedó paralizada, ojos vidriosos, sudadosa, diciendo que él estaba escuchando. Él elige, repetía. Él va a llevarse al que escucha. A la mañana siguiente, solo quedaba mi carpa. Todo lo demás había desaparecido. Grité, pero no sirvió de nada. El viento parecía devolver mi voz a mi propia garganta. Me quedé, no por elección, sino porque, de algún modo, yo también ya estaba acabando. Algunos dicen que la selva colombiana se traga a los desprevenidos. Otros dicen que el suelo respira, pero nadie regresa con las mismas huellas. Y a veces, cuando apoyo el oído en la tierra, todavía escucho los latidos, pero ahora vienen desde mi lado.